Mis amados, el Eterno, quien es bendito, les bendiga en esta preciosa mañana o tarde, noche, cuando tú puedas ver este video. Estoy dándole continuidad al tema de conociendo la identidad de Yeshua, el Mesías. Esta es la tercera entrega y quisiera pues concluir con estos tópicos que son importantes para poder tener el contexto correcto, el enfoque, la visión, la imagen, el panorama correcto de Yeshua, de sus palabras, de sus enseñanzas, de la mentalidad que en ese momento estaba fluyendo y que con las cuales sus discípulos, sus apóstoles fueron impregnados. Estoy hablando precisamente del espíritu del Mesías que influyó, que llenó el corazón, la vida y el pensamiento de los primeros discípulos. Y hablábamos por qué es importante hablar de la identidad del Mesías, porque entender y conocer esto es vital para poder direccionar de manera correcta sus palabras y sus enseñanzas, para poder dar una interpretación correcta al texto de las escrituras, al texto de las enseñanzas, y mirar cómo Yeshua siguió todas las ordenanzas, los mandamientos, las enseñanzas, la Torá del Eterno, y lo llevó a cabo. Y al final ese mismo espíritu de obediencia a la palabra del Padre fue entregado a sus discípulos, a sus talmidim. Por eso es importante, y vamos con este enfoque a darnos cuenta que Yeshua jamás estuvo en contra de la Torá, que nunca la violentó, que nunca la dejó inválida, sino que todo lo contrario, realzó la Torá, la puso en alto. Fue la regla de vida, la regla de conducta que Yeshua expresó durante todos sus años y su tiempo aquí en la tierra. Así es que déjame entrar a este tema, lo que es la tercera parte de conociendo la identidad del Mesías. Ya vimos esta otra parte donde analizábamos allí, mirábamos la lengua que Yeshua habló. Y recuerda que estas enseñanzas, unos tópicos muy pequeños, tienen como fin despertar en ti el que te conviertas en un investigador, en un estudiante, en alguien que escudriña la escritura, que de eso se trata la palabra escudriñar. Escudriñar es ir más allá, es rebuscar. Existen niveles en la interpretación y el estudio de las escrituras, que en otro tiempo voy a dar ese tema, para que tú puedas comprender que muchas veces entendemos de acuerdo en el nivel en el que nos movamos y de acuerdo al nivel al que conocemos de estudio, pero a mayor nivel habrá una mayor comprensión. Hablábamos de la lengua hebrea de Yeshua, que Yeshua no habló castellano, que él no habló griego y que él, su lengua mater fue el hebreo, aunque no descartamos que también conocía el arameo, ya que, como bien sabes, el arameo y el hebreo son primos hermanos, son lenguas semitas. Entonces, obviamente, él conocía el arameo. Incluso déjame hacerte algo muy puntual. El arameo era como la lengua, ¿cómo te digo? La lengua común que se hablaba en Israel, pero la lengua hebrea ha sido siempre la lengua Kadosh. ¿Qué es eso? La lengua sacra, la lengua sagrada, la lengua santa de los israelitas. Incluso esta lengua solo se llegó a usar para orar y para leer las escrituras en las sinagogas y también en el templo, en los días que el templo estuvo de pie, que estamos hablando también que fue hablando del segundo templo en los días de Yeshua. Así es que por esa razón es que se conocía el hebreo. A ti y a mí nos dijeron y nos enseñaron en los institutos bíblicos que la lengua hebrea era una lengua muerta. Eso realmente no es una realidad, porque la lengua hebrea siempre ha estado presente. Cuando Israel, en los diferentes momentos que sufrió exilio,
y regresó a su tierra, restauró esa lengua creo que en 1940, algo así, no tengo bien la fecha, 1840, no recuerdo bien. Israel se vuelve a constituir como nación ya en nuestros tiempos. Déjame comentarte que la lengua oficial era el hebreo. Los que fuimos conquistados por los españoles, que adoptamos la lengua castellana, la lengua española. Entonces ellos no, ellos siguieron y hasta la fecha han mantenido la lengua hebrea. La lengua hebrea ha sufrido algunos cambios, eso sí es cierto, ha sufrido algunos cambios. Por esa razón no es lo mismo la lengua hebrea bíblica o la lengua bíblica o el hebreo bíblico que al hebreo común, con el que se usa comúnmente en Israel. Entonces hay palabras del hebreo bíblico que ya no están siendo usadas en este momento en la lengua hebrea común en Israel. Como un dato para que lo sepas. Por eso hay que ir a la lengua hebrea en su evolución. Por ejemplo, el paleohebreo, que es la misma lengua, pero que antes se hacía con figuras y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que ha pasado con la lengua hebrea. En los tiempos de Yeshua, la lengua hebrea se seguía utilizando, él lo utilizaba, y por ahí tenemos un texto que corresponde precisamente en el momento en el que Yeshua intercepta a Saulo, y ahí vemos que dice que le habló en lengua hebrea. El apóstol o el rab Saúl, él era políglota, él no solamente hablaba el hebreo, él hablaba el griego y probablemente hablaba otras lenguas más. Entonces, pero ¿por qué el Señor Yeshua le habló en lengua hebrea? Bueno, porque pues esa es la lengua madre, la lengua del cielo, la lengua Kadosh. Entonces a lo mejor no ponemos mucho énfasis en eso, pero la razón de que Yeshua le habló, que pudo haberle hablado en griego, porque él conocía bien el griego, acuérdate que Pablo era un jurista, Pablo era un rabino, Pablo tenía dos ciudadanías, tanto la hebrea como también la ciudadanía romana, así es que pudo haberle hablado en griego, pero pues no le habló ni en griego ni en latín, le habló en hebreo. También mirábamos que dentro de la identidad de Yeshua, también hablábamos que él, con respecto a su nacionalidad, que no debemos despojarlo de ello, es que él es un israelita, un descendiente de la tribu de Judá, porque las escrituras señalaban que para que el Mesías o la persona que viniera como Mesías tendría que venir del linaje de David, de la casa de David, de la tribu de Judá. David es un descendiente de la casa de Judá. Así que todo eso concuerda, por eso te comentaba, todo eso concuerda exactamente. No podemos, que eso es lo que ha pasado con el cristianismo. El cristianismo ha despojado a Yeshua de su identidad hebrea y le presenta a un judío un Yeshua cristiano, un Yeshua romano, un Yeshua, en pocas palabras, gentil, desconectado de la Torá. Incluso le presenta a un Yeshua que está en contra de la ley del Padre. Y pues por esa razón los judíos han resistido durante mucho tiempo. Recuerda que en nombre de Yeshua la iglesia romana persiguió a muchos judíos y los obligó a convertirse al cristianismo romano. Entonces imagínate todo este antecedente, todo este daño cultural e histórico que se le ha hecho a los judíos. Pues ellos tienen un rechazo y un recelo hacia un Mesías que prácticamente no les vino a traer la salvación, no les vino a traer el reino, no les vino a traer la paz que ellos esperaban, sino todo lo contrario. Y por esa razón hay esa resistencia de parte del judío. Pero cuando comencemos a enseñarle al Yeshua Mesías, al Yeshua de la tribu de Judá, al Yeshua descendiente de la casa de David, al Yeshua que ama a los judíos, al Yeshua que vino por ellos, y también por todo el mundo, vamos a ver una reacción diferente. Eso es lo que se está haciendo hoy en día, precisamente con todos estos grupos mesiánicos, con todos estos grupos que se han levantado para presentarle a nuestro pueblo, a nuestra familia, a nuestros hermanos israelitas, a este Yeshua que es y está conectado con la raíz hebrea. Vamos a hablar ahora de algo que también tiene que ver con la identidad de Yeshua. Y hablemos de este. Este es un tema excelentísimo. Y quisiera presentártelo tú que estás interesado en el estudio, en el conocimiento, en la enseñanza, y que quieres conocer más allá de lo que ya sabes. Porque recuerda que Raíces Hebreas no es más que
información, conocimiento, estudio, pero desde la óptica hebrea, desde la cultura, desde la historicidad hebrea, y no solamente desde nuestro punto de vista humano de este lado del mundo. Así que veamos a esto que tiene que ver, que es muy importante. Hay una controversia muy fuerte sobre lo que guardó Yeshua, lo que no guardó, y casi siempre cuando leemos en la Biblia vamos a ver como que hay una disputa, problema entre los religiosos de la época de Yeshua, entre las enseñanzas de Yeshua y las enseñanzas de ellos. Pero yo sé que esto se ha mal enfocado porque se han usado estas discusiones para decir que Yeshua estaba en contra de la Torá o en contra de la ley de Dios. Si analizamos los versículos controversiales, los versículos en donde se dan estas disputas, vamos a darnos cuenta que Yeshua jamás estuvo en contra de la Torá. Todo lo contrario, él estaba estableciendo la forma de cómo se debía observar los mandamientos, las leyes y en algunos casos las festividades, como es el caso del Shabbat. Si ponemos atención y tú eres sincero y con los ojos correctos comienzas a estudiar, te vas a dar cuenta que nunca Yeshua, la discusión de él no fue si se guardaba o no se guardaba un mandamiento, sino que debía guardarse, pero él estaba señalando la forma correcta como los judíos debían de hacerlo. ¿Y esto por qué? Porque acuérdate que para el tiempo de Yeshua muchos maestros rabinos ya habían desconectado a Israel de la observancia correcta de la ley de Dios. Ellos habían hecho a un lado los mandamientos, la Torá, la ley del Padre, y habían establecido ahora sus estructuras religiosas y doctrinales. Ahora la ley de ellos era vamos a decir, para ellos la más viable, la mejor, la más entendible. Así es que ya no había caso, así le decían al pueblo, prácticamente estudiar la Torá, si ellos estaban dando como rabinos, como maestros, ahora una instrucción mucho más eficaz, mucho más entendible, es más, aparentemente más light, pero que al final realmente lo que venían a hacer era someter al pueblo a sus demandas, a sus peticiones y a sus enseñanzas corrompidas. Ahora, analicemos esto porque es importante. ¿Qué fue lo que realmente guardó Yeshua? Si Yeshua fue un judío, si Yeshua fue un descendiente de la tribu de Judá, si Yeshua fue el Mesías, ningún mandamiento o ninguna profecía de los profetas de antaño, ninguno de ellos habló de parte del Padre para decir que el Mesías venía a imponer una nueva ley o a establecer una nueva ley y a quitar la ley del Padre. No existe ningún texto bíblico, ninguna profecía donde eso se añada, donde eso se diga. Y por esa razón tenemos que entender que Yeshua continuó. Es más, él lo dice en sus propias palabras. Vayamos entonces, primero que nada, a ver, de acuerdo a la fe de Yeshua, qué fue lo que él guardó, qué fue lo que él observó, qué fue lo que él hizo en vida. Porque hemos dicho siempre, Yeshua es nuestro ejemplo, Yeshua es nuestro modelo a seguir. Y si Yeshua es nuestro modelo, y si tú eres un seguidor, eres un practicante de las enseñanzas de Yeshua, bueno, pues vayamos y veamos y dejemos en stand-by todas esas enseñanzas que hemos recibido de los hombres, de las religiones, de las doctrinas humanas, y vayamos entonces a observar qué fue lo que Yeshua hizo. Entonces vayamos al primer texto que tenemos allí. Este primer texto que está en la parte de arribita de la sección guardó y observó las leyes y las costumbres judías. Esa era la manifestación de la fe de un judío del tiempo de Yeshua, y él, siendo un judío, hizo lo mismo. Vea lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 17. Ok, ahí lo voy a poner de una manera mucho más, ahí está, para enfocarlo de una manera mucho más, ahí está. Ahora sí. Mateo capítulo 5 versículo 17 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Y aclara, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y ojo que él está hablando de dos secciones de las escrituras hebreas, porque la Biblia, hasta el día de hoy, la Biblia hebrea no tiene las divisiones como tiene las Biblias castellanas. Solamente tiene, en el caso del Tanaj o del primer pacto, solo tiene tres divisiones: la ley, los profetas y los escritos.
Y de ahí se deriva un acrónimo que conocemos como Tanaj o Tanaj. Entonces Jesús está diciendo, no piensen, no se les ocurra pensar que he venido a anular, a abrogar, a disminuir la ley o alguna palabra de los profetas. Él dice, no he venido a anularlos, no he venido a dejarlos sin efecto, sino a darles cumplimiento. Así es que dentro de la mentalidad mesiánica, dentro de la mentalidad de Yeshua, dentro de la mentalidad del espíritu mesiánico, Yeshua entendía que su llegada al mundo, que su llegada como Mesías a Israel no era establecer una nueva ley, ni tampoco era dejar sin efecto y sin vigencia las leyes que ya estaban, que ya Dios había entregado. Y esto es porque la ley es eterna, porque la ley proviene de la palabra del Padre eterno. Y por esa razón, esa ley tenía que continuar. Él solo venía a cumplirla. Ese es como primer punto. Y ahí establecemos ¿qué guardó Yeshua? Los mandamientos, la ley. ¿Vino Yeshua a anularlos o a dejarlos sin efecto? No. Él mismo, en sus propias palabras, recogidas por el evangelista Mateo, él dice, no piensen que he venido a anularlo, en el caso de la ley o los profetas, no vine a eso, sino que vine a darles fiel cumplimiento. Ok. Con eso establecemos entonces que Yeshua no vino a anular ningún mandamiento y lo encontramos en sus propias palabras. Vayamos al siguiente versículo, porque también este es importante. Vayamos a este otro. Lucas capítulo 4, versículo 16. Y dice la escritura, mira, esto es lo que tenemos que entender, porque recuerda, esta parte de esta sección es ¿qué fue lo que guardó Yeshua? ¿Qué fue lo que observó Yeshua en sus tiempos, en su vida, en su fe como judío? ¿Qué fue lo que lo observó? Y mira lo que refiere Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, fue a Nazaret donde se había criado. Recuerda que él toda su infancia la pasó en Nazaret. Y un sábado, o mejor dicho, un Shabbat, entró en la sinagoga. O sea, cuando asistía Yeshua a la sinagoga, los Shabbat, Yeshua no iba a la escuela dominical, Yeshua no iba a ninguna iglesia, porque en ese entonces todavía no existía la iglesia, todavía el imperio romano no había hecho esa separación entre los creyentes mesiánicos y los creyentes gentiles. Todavía no había hecho esa separación, todavía el imperio romano no había influido para hacer a un lado, rechazar, sacar a los judíos de la jugada y quedarse ahora ellos estableciendo lo que ya se llama la iglesia, el sistema eclesiástico. Todavía no había pasado. Así es que por esa razón tenemos allí a Yeshua asistiendo como todo un judío, asistiendo a una sinagoga y yendo todos los Shabbat. Déjame comentarte que hasta hoy en día todos los judíos se reúnen todos los Shabbat en sus sinagogas. Hasta hoy en día. Eso sigue pasando y eso seguía pasando aún después de los tiempos de Yeshua. Porque incluso que Él les advierte a sus discípulos y les dice, por causa de mi nombre van a ser expulsados de las sinagogas. Así les dice. Porque una vez más volvamos al pensamiento mesiánico, al pensamiento de Yeshua, al pensamiento judío. Yeshua no está pensando porque Él jamás vino a establecer otro grupo aparte, ni vino a levantar otro pueblo aparte. Eso no fue el fin. Siempre hemos dicho, Yeshua no vino a establecer una religión aparte. Solo la cristiana decimos. ¿Entiendes? Solo decimos, no vino a establecer ninguna religión aparte, solo la cristiana. No, la cristiana también es una religión. Él no vino a establecer una religión fuera de lo que él ya creía. Yeshua no vino a establecer una fe fuera de lo que él ya creía. ¿Y qué era lo que él creía? Una fe, tenía una fe judía. Él practicaba una de las tantas doctrinas o escuelas judías de su época. Así se le llamaba. Tú y yo no lo conocemos así, pero así se le llamaba. La gente lo conoce como cristianismo, pero en la época y en el contexto histórico y cultural era judaísmo. El judaísmo tenía varias escuelas y varios pensamientos, por eso es que quiero comentarte que históricamente aparecen 7 ramas del fariseísmo. O sea que el fariseísmo tenía 7 expresiones, pero todas ellas eran judías, eran fe judías. Los saduceos
tenían expresiones, pero también eran judíos. Así que cuando hablamos de la fe judía, incluimos a los fariseos, incluimos a los saduceos, incluimos a los esenios y muchas otras expresiones judías o religiones que existían. Volvamos al punto de Yeshua. Entonces, quiero que veas que dice la escritura, Lucas 4:16, fue a Nazaret donde se había criado y un Shabbat o un sábado o un día de reposo entró en la sinagoga. ¿A dónde fue Yeshua? A una sinagoga. Y luego dice, añade, como era su costumbre. O sea, Yeshua nunca practicó ni siquiera una costumbre que fuera contraria a las costumbres del pueblo de Israel. Nunca. Porque es malo practicar algunas costumbres, no siempre y cuando estas costumbres no contradigan la ley del Señor. Siempre y cuando estas costumbres no estén relacionadas con la idolatría, con el paganismo, con la inmoralidad, que no esté relacionada con algo que no apruebe las Escrituras. Por ejemplo, una de las que de repente sale a nuestra mente es bueno celebrar, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre. Claro que es bueno celebrar eso. ¿Por qué? Porque la Escritura habla de que honremos a nuestros padres y lo que estamos haciendo es trayendo una honra a los padres de acuerdo a lo que el Eterno nos ha pedido. Así es que esas costumbres no son contrarias a la ley de Dios, sino que la elogian, la exaltan. Es más, todos los que creemos en el Eterno y creemos en su palabra, deberíamos de hacerlo. También no solamente una vez al año, sino siempre tenemos que hacerlo. Bien, voy a poner una última vez este texto, Lucas 4:16, donde nos revela cuál era la costumbre de Yeshua en sus días, en sus tiempos, en el tiempo que él vivió. Y dice la Biblia que será su costumbre ir todos los Shabbat, como lo hacía desde pequeño, a las sinagogas, y le dieron en ese momento una lectura para leer, porque en las sinagogas hay una liturgia que se lleva allí dentro de el desarrollo de la enseñanza. Las sinagogas, mis hermanos, son pequeños grupos donde se reunían los judíos en las diferentes comunidades, porque recuerda que el templo en Jerusalén estaba precisamente allí y muchas de estas comunidades estaban lejas de Jerusalén, así que por esa razón los rabinos, los maestros, los jueces, los ancianos del pueblo constituían ahí como un tipo Sanedrín, como un tipo, tiene un nombre en hebreo, no recuerdo si es Bet Knesset, no recuerdo bien, pero es un grupo como de jueces y ellos eran los que lideraban esa comunidad judía. Estoy hablando de la tierra de Israel, esa comunidad judía, y ellos se enseñaban, habían rabinos que enseñaban. En esa enseñanza, los Shabbat, había una liturgia. Había un tiempo de hacer tefilot o de oraciones, había un tiempo de lectura de la parashá como lo hemos venido haciendo últimamente nosotros, y había un tiempo de exposición de esa parashá. Habían tiempos especiales para el desarrollo de todo lo que tenía que ver con la sinagoga. Así es que estamos hablando que Yeshua, eso era lo común en sus tiempos. Pero vayamos ahora a otro texto también que yo considero que es sumamente importante. Ok, ahí está. Lucas 41 y 42. Es el que está en medio prácticamente. Dicen, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Así que tome también en cuenta esto, porque igual se nos presentan a José y a María como cristianos. Ellos tampoco eran cristianos porque eso no existía. En el primer siglo eso no existía. Así, ¿quiénes eran? Miriam y Joseph eran dos judíos que vivían en la tierra de Israel y que vivían en Belén de Judea, y que José o Joseph, el esposo de Miriam o María, era un descendiente de la tribu de Judá. Es así como se viene cumpliendo la profecía de que el Mesías sería descendiente de la casa de David, de un judío. Joseph y Miriam no eran cristianos. Ellos no iban, vuelvo al punto, a ninguna escuela dominical. Ellos no celebraban la Eucaristía, ellos no celebraban la misa, ellos no celebraban nada de eso porque ellos eran judíos. Y mira, ¿qué celebraban ellos? La Pascua. La Pascua no es, mis amados, lo que se conoce como la Santa Cena. La Pascua en hebreo es Pesaj, y esa fiesta no se celebra cada domingo,
no se celebra cada semana ni cada mes, esa fiesta se celebra cada año. Pesach es el recordatorio de cuando el Eterno sacó a Israel de Egipto cuando eran esclavos. Eso tú lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 12, Shemot capítulo 12. Entonces dice la escritura que iban sus padres, como todo judío, todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pesach. Y cuando tuvo Yeshua 12 años, mira que iban todos los años, y cuando tuvo Yeshua 12 años, subió a Jerusalén conforme, vea, a la costumbre de la fiesta. Porque esta fiesta de Pesach, te voy a dar un dato rapidito, esta fiesta de Pesach, como otras dos más, que es Shavuot, que conocemos nosotros como Pentecostés, y como es Sukkot, que conocemos como la fiesta de las cabañas, eran las únicas fiestas en donde obligatoriamente todo judío debía de subir a Jerusalén para celebrarla. No lo podían hacer en sus comunidades. Las demás fiestas las podían hacer, pero esas tres fiestas también eran conocidas como fiestas peregrinas. Así que Yeshua, ¿qué observó? Cuando tú ves a Yeshua en este panorama, pues tú no estás viendo aquí ni a un griego, tú no estás viendo aquí ni a un europeo, ni a un español. Tú estás viendo aquí a un judío en toda la extensión de la palabra, guardando y observando las leyes, no solamente él, sino sus padres, y vamos a ver también que sus discípulos más adelante lo van a observar. Bien, quedamos con esto confirmado que tanto los padres de Yeshua como él observaron las festividades y las costumbres de Israel en su época. Vayamos ahora al otro versículo que también nos dice mucho con respecto a lo que Yeshua observó. De ponerlo centrado porque sí me costó un poquito, pero ahí está. Lucas 2, 22, 23. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, resalté la palabra, conforme a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés establecía que una mujer después de que daba a luz tenía que esperar 8 días y después presentarse al Cohen, al sacerdote, y ofrecer por su purificación. ¿Qué cosa es eso? Una observancia de una ley judía. Eso está en la ley de Moisés. Eso quiere decir que los padres de Yeshua también cumplieron la ley de Moisés a pies juntillas. Y recuerda que para un judío, tú te metes en el pensamiento de un judío, el judío repite el Shema 2 veces por día, por la mañana y por la tarde. Y dice, estas leyes y mandamientos que yo te ordeno hoy se las vas a enseñar a tus hijos. Entonces quiere decir que ellos tienen como un mandamiento el enseñar a sus hijos estas leyes y estos mandamientos. Así que Yeshua fue formado bajo la tutela de una mujer llamada Miriam, una judía, que le enseñó todo con respecto a la ley del Señor. María no le enseñaba, lo que hoy conocemos como doctrina cristiana. Ella le enseñaba, y Joseph le enseñaron a Yeshua todo lo concerniente de la ley de Dios, de las leyes judías como se conocen. Ahora vamos una vez más al texto. Ok, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, porque al 8º día había que presentarlo conforme a la ley. Y mira que dice el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Así es que tú puedes verificar allí que tanto los padres de Yeshua como él observaron y guardaron la ley del Eterno. Entonces, mis amados, tenemos que hacernos la idea y entender que Yeshua fue un judío que vivió en el primer siglo y que tenía costumbres, lenguas y observó leyes de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que como Mesías él venía a hacer. Entonces, mis amados, esto te lo quiero compartir porque tenemos, te decía, una imagen incorrecta del Mesías de Israel. Tenemos una imagen incorrecta del Mesías de Israel. Ahí te dejo esa lámina para que tú la puedas observar. Pero vayamos a otra lámina y con esto quiero concluir una vez más con respecto a la identidad del Mesías. Ok, déjame comentarte. Si el Mesías tuvo una lengua, que era la lengua hebrea, la oficial. Si el Mesías tuvo una nacionalidad, que era el ser israelita, de la tribu de Judá,
un judío como tal. Si el Mesías tuvo costumbres y una fe que se expresa en las Escrituras, una fe judía, una expresión judía, ¿cuál es la expresión judía? Es monoteísta. La fe judía es monoteísta. Ellos no creen en tantos dioses, solo creen en un solo Dios. En un solo Dios que se puede manifestar no solo en tres. Eso es lo que nos enseñaron hace mucho tiempo. No solo en tres. Puede tener muchas manifestaciones. Porque no podemos restringir el poder de Dios solo en 2 o 3 o 4 manifestaciones. Por eso es que el judaísmo o el pensamiento hebreo no adopta mucho lo que es el concepto o la doctrina de la Trinidad, porque reduce eso, la expresión del Eterno en otras cosas. Entonces, por esa razón para ellos, el Padre es un ejad, es en hebreo, cuando se habla del Padre o se habla de una unidad compuesta, se habla de un ejad. Por ejemplo, cuando ellos dicen el Shema, que dicen, escucha Israel, Adonai, tu Elohim, Adonai, uno es, o tu Dios, uno es, la palabra uno es en hebreo ejad. Y hay otra palabra que también se usa en la escritura para uno, y es algo así, hachit, algo así, más o menos no me acuerdo bien. Pero esa palabra sí es una unidad indivisible, una unidad que no es compuesta, una unidad solamente pertenece a uno. Pero ejad es una unidad compuesta. Así es que desde el momento que leemos las escrituras y encontramos la palabra ejat en el hebreo, estamos hablando de que tenemos un Dios que está compuesto, un Dios que tiene muchas expresiones, que se puede expresar a través de su Espíritu Santo o su Ruach HaKodesh, que se pudo expresar a través de Yeshua como Mesías, que se pudo expresar también a través de su gloria, de su Shekinah, que se puede expresar a través de su presencia divina, porque son cosas que nosotros muchas veces no entendemos y pensamos que son aparte del Eterno. No, Él es uno. Yeshua dijo, el Padre y yo somos uno. Bueno, pero sería otro tema eso. Déjame continuar con esta otra parte. Decíamos, si Yeshua tuvo una lengua, si Yeshua tuvo una nacionalidad, si Yeshua tuvo una fe, es obvio que también tuvo un nombre. Y yo sé que todos hemos conocido a Yeshua con el nombre con el que se popularizó, que es un nombre castellano, que es un nombre que se tradujo del hebreo al griego y del griego al latín y del latín al castellano. Mira, observa esto bien, observa esto. Te dije, y esto es regla general en las traducciones, cuando una lengua se traduce a otra, se pierde mucho de la esencia de la lengua madre o de la raíz, la etimología de la palabra. Se pierden algunas cosas. Máximo cuando es a miles de años. Pero hablemos de la traducción, de la traducción, de la traducción, de la traducción. Porque recuerda, Yeshua es un nombre hebreo, el cual fue traducido al griego. Y luego fue traducido al latín. Y posteriormente, ¿qué crees? Fue traducido al castellano. O sea, que ha sufrido 3 traducciones el nombre de Yeshua, para que nos llegara como nos llegó ahora, como Jesús. Pero el nombre realmente es Jesús. Y tiene relevancia el nombre, déjame decirte que sí. Porque no es lo mismo un nombre en el latín, un nombre en castellano, que un nombre en hebreo. Los nombres en hebreo están ligados a una cultura, a la expresión de una fe, está ligado incluso a la historia. Hay nombres que se establecen en el pensamiento hebreo de acuerdo a un suceso en ese momento. Hay nombres que se establecen de acuerdo a la fe, una relación entre Dios y el hombre. Y hay nombres que se van a establecer de acuerdo a la cultura en ese momento. Estoy tratando de acomodar esto. Ahora sí, la última parte. Ok, ¿tuvo un nombre Yeshua? Claro que sí. Y no fue un nombre común. Fue el nombre que los ángeles le dieron a María y a José. Este es un nombre que no vino del corazón del hombre, como ha sucedido con otros nombres, como ha sucedido en otros tiempos en la Biblia, donde el Eterno determina qué nombre se le va a poner. Entonces decíamos que Yeshua también tiene un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Primero vayamos a entender que el nombre de Yeshua
viene del vocablo y de una raíz hebrea. Entienda eso. No viene del griego, no viene del latín, ni viene del castellano. Es estas tres traducciones que sufrió el nombre de Yeshua nos dio como resultado Jesús. Pero vayamos a la etimología, a la raíz de la palabra y entendamos, es una palabra en hebreo, es un vocablo en hebreo y que significa originalmente salvación. Eso significa salvación. Encontramos en Lucas capítulo 2 versículo 21 que dice: y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, y vemos una vez más otra de las prácticas de los judíos, otra de las costumbres de los judíos, otra de las leyes que el Eterno entregó a Israel para cumplirla. Así que por donde quiera que le busquemos, tú tienes que entender que Yeshua es un judío. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, yo lo puse ahí en hebreo, así sonó, así tal cual sonó la primera vez que el nombre se entregó a José y María, o a Joseph y Miriam, la primera vez sonó así, Yeshua. No sonó Jesús, ni sonó Jesús, sino sonó Yeshua, Yeshua, que puede sonar como Ye o puede sonar entre Ie y Yeshua o Yeshua y Yeshua. ¿Por qué? Porque tiene allí una Yod. Recuerda que el hebreo se lee de derecha a izquierda, no se lee de izquierda, de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Así es que nosotros estamos acostumbrados a este lado del mundo a leer de izquierda a derecha, pero ellos leen de derecha a izquierda. Así que leamos esas letras pequeñitas en hebreo, y la primera es una Yud, Yud o una Yod, y la segunda es la letra Shin o Sin, puede sonar como Shin o Sin, y la que sigue es una Bab, pero esa Bab se puede convertir también en vocal, puede ser una V o puede sonar como O o puede sonar como U, todo depende de la gramática. Ok, y la última es la letra Ayin, esa letra Ayin que también puede sonar como una vocal, puede sonar como una vocal, siempre que no termine con una consonante. Entonces por eso ahí suena como Yeshua. Y ahí tenemos la Yod, que es la, por así decirlo, la Ye, que suena como Ye, y la Shin, que suena como Shu, y la de al ladito, que es la Bab, que te dice que suena como U, Shu, y la Ayin, que es como una Y, va a sonar como A, Yeshua. Por eso la primera vez que el nombre de nuestro Mesías, de nuestro Rey, se pronunció fue Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Así que este nombre de Yeshua fue entregado del cielo a la tierra. No es un nombre común, no es cualquier nombre, es un nombre que el Eterno le dio al Mesías, a su Hijo, y que en ese nombre se doblaría toda rodilla y toda lengua confesaría. Ahora lo tengo allí al final con una letra grande y así es, Yeshua. Yeshua es su nombre. Sé que estamos acostumbrados a llamarle Jesús, y sé que para mucha gente esto suena muy raro, incluso lo han vinculado con judaísmo. Cuando tú dices Yeshua, o cuando tú dices Yahvé o Yahweh, cuando tú utilizas nombres hebreos, la gente lo va a asociar con el judaísmo. Pero hay que entender a qué judaísmo se refiere, porque hay varias expresiones en cuanto al judaísmo, como religión o como una cultura o una nacionalidad o incluso como una lengua. Tú tienes que saber, la gente usa de manera generalizada la palabra judaísmo sin entender a qué se refiere. Eso es como si yo te dijera algo rápidamente para ir cerrando. Mira, yo te podría decir, todos los oaxaqueños son mexicanos. Eso es cierto, todos los oaxaqueños son mexicanos. Pero todos los mexicanos son oaxaqueños. Ahí te contestas esa pregunta. Vuelvo a repetir. Todos los oaxaqueños son mexicanos, eso es cierto. Pero todos los mexicanos son oaxaqueños. ¿Verdad que no? No todos los mexicanos son oaxaqueños, porque hay mexicanos que son tabasqueños, veracruzanos, quintanarroenses, etcétera, etcétera. Bueno, la gente muchas veces no sabe distinguir estos términos y por eso es que lo usan de manera discriminada y lo señalan y lo enjuician y todo eso. Pero déjame comentarte que este fue el nombre con el que nuestro Melech, nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro Mashiach, nuestro Salvador,
fue conocido en el primer siglo como Yeshua, no fue como Jesús. Eso se traduce después. Después ya creo que a los, no sé si 200, 300 años, llega la traducción y ya entonces se nos entrega el nombre de Jesús, que sufrió, recuerda, sufrió del hebreo, una traducción al griego, del griego al latín y del latín al castellano como lo conocemos hoy. El Eterno te bendiga, te guarde muchísimo y deseo que esta tercera entrega te haya bendecido mucho. Cuídate mucho, el Eterno te bendiga, que pases un excelente martes. Y Boker Top a todos, que tengas un excelente día. Bendiciones.